Hola, ¿qué tal? Esperamos que estén bien. Continuamos con nuestro devocional estudiando el libro de Efesios capítulo 1, versículos 16 y 17. Leámoslo. No ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Bueno, aquí Pablo nos habla de dos aspectos, de acción de gracias y de intercesión. Cuando nosotros oramos, hablamos con Dios y Él habla con nosotros. Él nos habla en la oración, nos habla en su palabra, nos habla por medio del Espíritu Santo y nos habla por la iglesia. Ahora, cuando nos habla por la iglesia, no quiere decir que no ores. No, es casi que cuando hablamos con la iglesia es porque ya hay una confirmación de lo que hemos hablado con Él en el secreto. Cuando nosotros nos dirigimos a Dios, hacemos dos cosas. Damos y pedimos. Vamos a hablar de qué le damos. Le damos alabanzas, le damos gracias, le damos amor, le damos adoración. ¿Y qué pedimos? Le pedimos perdón, intercedemos por otros y algo muy importante que están incorporando ustedes, pedimos revelación. Entonces, cuando Pablo dice, no ceso de dar gracias por vosotros, Pablo no dejaba de expresar la gratitud de que habían hermanos que habían recibido la palabra y además de eso, que estaban perseverando. Recuerden que es un complemento de la fe, aceptarla, pero también caminar. Entonces estaba encontrando fruto en ello. Pablo recordaba a sus hermanos. Qué hermoso cuando nosotros viajamos entre las diferentes ciudades de Colombia y encontrar hermanos que hace muchos meses no hemos visto y verlos perseverando. Para nosotros es muy gratificante eso. Ahora miremos la petición de Pablo. Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Vamos a enfocarnos aquí en la palabra revelación. Revelar significa velo, algo que obstruye y no deja ver claramente las cosas. La revelación de la palabra de Dios tiene dos partes. Una es la proclamación del reino de Dios, que lo hizo Juan el Bautista, lo hizo nuestro Señor y lo hicieron los apóstoles. Tenemos que proclamar el evangelio del reino de Dios. Y la otra es mostrar el misterio de Jesús como Señor y de su iglesia, porque Él es la cabeza de la iglesia. No podemos separar las dos cosas. Por eso es que no puede haber alguien que tenga a Jesús como Señor y no pertenezca al cuerpo, o no participe, o no contribuya. Las dos partes están unidas. Una cabeza no puede estar sin el cuerpo y el cuerpo no puede estar sin la cabeza. En la iglesia miramos el misterio de la operatividad, porque nunca habíamos visto cómo funcionaba la iglesia. La palabra de Dios sí nos dice cómo funciona. Y esto, hermanos, fue revelado una sola vez y por siempre. ¿Qué quiero decir con esto? Que eso ya está ahí. La revelación está plena. Ahora, que cada uno lo entienda a nivel particular es lo que debe pedirle a Dios y es por lo que Pablo está orando aquí. Por eso hablábamos. Es muy importante orar por revelación, pero no una revelación nueva, no algo que los demás nunca hayan leído. No hay un solo texto en la Biblia que nadie no haya entendido ya. Todo está revelado, que de pronto para ti es nuevo, que tú no lo conocías, pero no quiere decir que sea algo que nunca nadie leyó, o que la Biblia, como alguna vez escuché, sigue hablando cosas nuevas o fuera de la palabra. Todo está en la palabra y todo es suficiente y revelado por la palabra. Que la persona individualmente no lo conozca, pues tiene que pedirle a Dios que le dé revelación. Muchas personas leen la palabra, asisten a sus reuniones semanales varias veces, la estudian, pero quiero decirte que esto no es suficiente. El apóstol no se conforma con enviar la carta a sus oyentes y decirles, tomen, ahí está, léanla y es suficiente. Él pide para que haya una comprensión plena y cabal, una iluminación interior del Espíritu Santo para revelar la profundidad del contenido de lo que Él escribió. Es como cuando leemos un texto una, otra y otra vez y muchas veces como creyentes podemos leer un texto
20 y 30 veces en nuestra vida. Pero un día Dios hace que podamos entender el contenido. A eso es a los que nos referimos, la revelación. Por eso nosotros hablamos de que Jesús vino a predicar el Evangelio del Reino y nosotros debemos hacer lo mismo, porque vino por revelación. Muchas veces el tema del reino de Dios pasa como un tema secundario y terciario. Ah, sí, reino de Dios, y lo equiparan igual que cualquier otro tema. El reino de Dios es el tema que vino a predicar el Señor Jesús. Y de ahí se desprenden todos los demás, pero todos tomados del reino de Dios. Todos tomados del Evangelio del reino de Dios. A los discípulos les pasó muchas veces. Jesús les habló y les habló y les habló, pero ellos recibieron revelación. Fue después, en algunos apartes, que dice la Escritura, y recordaron las palabras que les dijo el Señor. Y entendieron por qué Él les había dicho. Por eso Pablo pide específicamente espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento. En el griego, la palabra que Pablo utilizó es epignosis, conocimiento pleno, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. Creo que es un buen momento para que le podamos pedir al Padre que tenga misericordia, y si tú no has entendido, tú puedas comenzar a comprender y a recibir revelación de este gran misterio que el Señor nos dejó descubierto. Predicar el reino de Dios, reconocer a Jesucristo como Señor y la operatividad de la iglesia, la función verdadera del cuerpo. Entonces, oremos. Padre, te damos gracias por este tema que nos has permitido estudiar hoy. Quiero orar para que los que me están escuchando puedan recibir revelación de ese misterio que está allí escrito. No es palabra de hombres, no es letra muerta, es vida. Y te pedimos, Padre, que seas tú trayéndole revelación a cada uno conforme a la sed y al deseo que tenga de poder recibir de ti lo que desde antes de la fundación del mundo ya estaba destinado. Queremos unirnos, Señor, y ser partícipes y colaboradores a ese propósito eterno. Pero eso solamente lo podemos hacer si tenemos revelación. Gracias, Señor. Tu palabra dice que el que carezca de sabiduría, pídala a Dios. Y es lo que estamos en esta hora pidiendo. Danos sabiduría y revelación. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, entonces tienes un motivo más por qué orar durante el resto de tu vida. Pídele revelación al Padre acerca de todos esos misterios. Que la paz, la gracia y la misericordia sean con ustedes. Recuerda, si tienes dudas, preguntas acerca de la palabra de Dios, nosotros te podemos ayudar. Escríbenos y con gusto te estaremos contestando. Que pases un feliz día. Chao, chao.